revista es pluralista, no tiene color político, no tiene clero, no tiene raza, todos entramos ahí. Y para mí es un honor entrevistar a uno de los presidentes de la empresa privada, de todo lo que es la empresa nacional, y es un honor tenerlo acá, doctor Carlos Alfonso Ortiz, en nuestra revista del Congreso, donde le llega a todos los alcaldes, gobernantes, desde los ediles, que son por voto popular, hasta la presidencia de la República. Estamos enlazados, usted bien lo sabe, con el gobierno nacional, y esta entrevista va a nivel nacional e internacional. Doctor Ortiz, para mí, Gustavo Castro como presidente de la mesa directiva de la revista del Congreso de la República, IE, es un honor tenerlo en nuestras instalaciones, en nuestro medio, en nuestra casa editorial. Por consiguiente, quiero hacerle unas preguntas importantes a lo que es su gremio, el sindicato. Presidente, díganos, ¿quién es usted? ¿Cómo ha logrado llegar a ser el presidente de uno de los más importantes gremios, como es la empresa cervecera y gaseosera de Colombia? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, darle las gracias y de verdad los agradecimientos al doctor Gustavo Castro por esta oportunidad. Soy natural de Tumaco, soy abogado con especialidad en Derecho Laboral y Seguridad Social, tengo diplomado en Conciliación y Resolución de Conflictos, y pues la forma como se ha trabajado durante casi 30 años al frente de esta organización sindical es la que nos ha permitido, nos ha afianzado para que mantengamos, digamos, tanto tiempo al frente de este importante sindicato que agrupa a los trabajadores de Bavaria, que agrupa a los trabajadores de Postobón, agrupa a los trabajadores de Coca-Cola, agrupa a trabajadores de la Nestlé, de los grupos de AG Colombia, que es la que produce Bicola, del grupo Gloria, que es la que acaba de comprar a Lechería Algarra, y de otros sindicatos, de otras empresas muy pequeñas nacionales que están con nosotros al interior de este sindicato. Doctor Ortiz, ya con ese conocimiento que tiene usted como profesional, ¿cuál es la gestión más importante que usted ha gestado dentro de la presidencia, como sindicalista, como presidente de un gremio tan importante como es, repito, la empresa privada? Bueno, son varias, ¿no? Una tiene que ver con el crecimiento del sindicato, llevarlo a las mejores empresas de este país, a la multinacional. Hace aproximadamente 3 años ingresamos a la multinacional Sam Miller, que es la dueña de Bavaria en Colombia. Tuvimos mucha dificultad en el momento de ingresar y la empresa se resistió porque hacía aproximadamente 10 años había acabado con el sindicato que existía ahí, un sindicato que se denominaba Sinaltra Bavaria, y esta empresa creyó que nunca más iba a haber sindicato al interior de esta empresa. Yo considero que esa fue una de las hazañas últimas que hemos hecho como dirigente sindical. Y otra tiene que ver con la constante negociación de los pliegos de peticiones, que es donde se mejoran las condiciones de trabajo de nuestros afiliados. Y diría que una tercera es la defensa de los intereses de los trabajadores. Se requiere constantemente estar en reuniones con los directores de recursos humanos, con los presidentes de las compañías, con los mismos dirigentes sindicales, conociendo la problemática para poderla plantear frente a los empleadores. O sea que en términos generales es una labor que te requiere casi, digámoslo, de manera permanente. Doctor Carlos Alfonso, yo como trabajador, siendo de una de las empresas del gremio que usted preside, ¿qué garantías, qué ventajas a mí me interesa afiliarme y cómo usted me defendería de una injusta causa que cometieran contra mí? Dependiendo de cuáles sean los derechos que ya hayan vulnerado. Si es un derecho fundamental, pues interponemos las acciones de tutela,
y buscamos que sea reintegrado a su puesto de trabajo. Y si es simplemente la interpretación de una presunta causa por una falta normal en el trabajo, pues presentamos las demandas ordinarias ante los juzgados y nos vamos hasta las últimas instancias con los procesos de los trabajadores. Es decir, nosotros lo que sí le garantizamos al afiliado y al trabajador es que estamos para defendernos y que utilizamos todos los recursos legales que tenemos para defender los intereses de los trabajadores. Los representantes de estas empresas nos conocen muy bien, con algunos llevamos ya casi 30 años de relaciones y saben de qué es capaz el sindicato. Entonces, normalmente casi que no se atreven a despedir trabajadores, sobre todo por justa causa inventadas. Cuando hay algunos despidos pagando indemnización o arreglos voluntarios, pues ya es una situación totalmente distinta, pero causales que no están debidamente probadas, casi nunca tenemos despidos de trabajadores. Doctor Carlos Alfonso Ortiz, Colombia, ¿cómo se encuentra ante los países latinoamericanos y ante el mundo en el gremio sindical? Bueno, Colombia, pues tenemos que decirlo hoy, el gobierno que está presente ha hecho un esfuerzo enorme por bajar la tasa de asesinato de dirigentes sindicales. En los gobiernos anteriores, sobre todo en el gobierno del doctor Uribe, se asesinó mucho dirigente sindical, llegó a más de 3.000 dirigentes sindicales asesinados, ¿cierto? Creemos que debido a la misma intolerancia de todos los sectores políticos y sobre todo de grupos al margen de la ley que se mueven al interior de nuestro país, incidió para que se asesinara tanto dirigentes sindicales. Hoy tenemos que reconocer que ha bajado mucho el número de sindicalistas. Sin embargo, nuestro país, no solo ante América Latina, sino ante el mundo, sigue siendo uno de los países más peligrosos para desarrollar la actividad sindical. O sea, el hecho de que se haya presentado todo ese número tan alto de dirigentes sindicales asesinados todavía nos tiene ante el mundo como el país más inseguro. Yo acabo de venir de la conferencia de la OIT, donde participamos todos los años, y precisamente de alguna manera el país no quedó dentro de los países que van a estar seguidos por la Comisión de la OIT frente al respeto de los derechos fundamentales y demás, pero todavía hay un alto índice de violación de los derechos fundamentales en Colombia, sobre todo por las empresas multinacionales. Usted como abogado ha intentado hablar con un padre de la patria, como representante de la Cámara o senador, para hacer una ley en donde los ampare a los presidentes de los altos gremios sindicales? Bueno, últimamente no. Yo soy uno de los que convivo con amenazas constantes. Precisamente en estos últimos meses he tenido que estarme moviendo, no he podido estar en Bogotá de tiempo completo porque volvieron a aparecer las amenazas de muerte. Nos están llamando 2 o 3 veces a la semana al teléfono de la oficina, y se puso en conocimiento de la Fiscalía, se puso en conocimiento de la Central Unitaria, y se ha hablado con algunos representantes, como es el caso del senador Robledo, frente al tema de la seguridad nuestra, pero que se les haya encomendado un trámite para una ley específica que busque proteger a los dirigentes sindicales, hasta ahora no. Estamos con lo que hay y nos movemos en medio de todas las dificultades que nos genera esta profesión, y no porque seamos los más valientes, pero sabemos que andamos expuestos y que estamos corriendo riesgo en cada momento de nuestra vida. Entonces,
así desarrollamos nuestras actividades. Hay algunas preocupaciones de algunos sectores que conocieron de las amenazas y se han pronunciado, y a través de ello les estamos pidiendo que le exijan al gobierno que nos proteja para seguir defendiendo los intereses de los trabajadores, que al final eso es lo único que sabemos hacer. Doctor Ortiz, ustedes están afiliados a todas las centrales de trabajadores, ¿tiene alguna inscripción ante gremios internacionales para que ustedes los protejan si nuestras leyes colombianas no los lleguen a proteger? ¿Tienen alguna ley internacional o se están afiliados a un sindicato o un gremio internacional? A ver, como confederación estamos afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. La Central Unitaria de Trabajadores está afiliada a la CSI, que es una confederación que agrupa más de 200 millones de trabajadores en el mundo. Y nosotros como sindicato estamos afiliados a la OITA, que es una organización internacional de trabajadores de los alimentos. A ellos también les hemos comunicado nuestros problemas y les hemos pedido que intervengan ante el gobierno para mirar algunas medidas de protección para continuar desarrollando nuestra actividad. Usted que maneja las agrupaciones o empresas privadas, ¿cuántos sindicatos más hay de este tipo de asociación? En la rama de la actividad económica que estamos nosotros, es decir, alimentos, bebidas y el sistema agroalimentario, hay alrededor de unos 30, 40 sindicatos, unos minoritarios, o sea, no agrupan el número de trabajadores que agrupamos nosotros. Hay unos sindicatos muy pequeños y hay otros sindicatos que son relativamente fuertes, que están más o menos al nivel defensivo de que maneja Sinaltrenbe. Doctor Ortiz, ¿usted qué le diría al gobierno nacional a través de este medio? ¿Qué conducta podría el gobierno nacional tener a favor de ustedes como sindicalistas, ya que usted lo ha manifestado, de que no hay una protección total para ustedes que manejan todos los trabajadores colombianos, la mayoría, la gran parte? Yo diría que el gobierno debería adoptar una posición mucho más vertical frente a la defensa de la vida y la integridad de los que estamos en este oficio, y hacer un esfuerzo económico para dotar de los planes y de los esquemas de seguridad para que podamos desarrollar nuestra actividad sin ningún temor, sin ningún miedo. Ahí creo que le ha faltado un poco al gobierno en un programa más extenso que se cubra por lo menos las figuras relevantes de cada uno de los sindicatos, que de alguna manera están expuestos a que les pase algo por el desarrollo de su actividad. No todos los empleadores toleran la actividad sindical como la deben de tolerar. Algunos utilizan otros mecanismos para tratar de generar miedo o de impedir que se le desarrollen actividades internas en defensa de los intereses de los trabajadores. En fin, la verdad, tenemos un empresariado en Colombia, por lo menos en el sector que estamos, que es muy violador de los derechos sindicales. Tenemos el ejemplo de Bavaria, que ha atentado contra los derechos fundamentales de los trabajadores en estos últimos 3 años. Han intentado despedir trabajadores, gracias a Dios por acción de tutela hemos reintegrado la mayoría. Sancionan cada vez que pueden a los trabajadores sindicalizados, hay una discriminación entre los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Utilizan un pacto colectivo para evitar el crecimiento del sindicato,
y con ese pacto colectivo le ofrecen prebenda a los trabajadores para que no se sindicalicen, y eso ya lo hemos puesto en conocimiento del Ministerio de Trabajo para que inicie las investigaciones respectivas sobre esos temas. Y hacen cualquier tipo se inventan cualquier tipo de modalidad o de sistema para impedir que el sindicato siga afiliando trabajadores. Otra de las empresas que últimamente se ha distinguido como violadora de los derechos sindicales es Postobón. Antes no lo hacían, antes estaba el doctor Carlos Atila Lula al frente de la empresa y era una persona que mantenía diálogos permanentes con los trabajadores y resolvía los temas. Ahora están en la familia, están los hijos y estos señores son antisindicales por naturaleza. Despiden a los trabajadores. En Bucaramanga volvimos a crear el sindicato después que lo habían acabado, y el día en que les estábamos notificando la renovación del sindicato nos despidieron 16 compañeros. En Barranquilla, en Malambo, creamos el sindicato y después inventaron que los trabajadores habían hecho un paro y nos despidieron 70 compañeros que estaban sindicalizados. Están las demandas, estamos esperando a ver cómo se van a reintegrar. Hace 15 días afiliamos a los trabajadores de aquí de Bogotá, de Gaseosa Lula, que queda aquí en Puente Aranda. Hay 170 trabajadores sindicalizados y ya empezó la empresa a despedirlos y amenazarlos. Se le presentó un pliego de peticiones y se sientan en la mesa, pero única y exclusivamente para evitar las sanciones que contempla el artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo, pero no proponen absolutamente nada para solucionar el pliego de peticiones. O sea, se volvió una empresa violadora de los derechos sindicales. Hay un personal de la Guardia directamente de la familia del doctor Atila que se sindicalizó, 7 trabajadores, y una vez sindicalizados los bajaron de escolta y los mandaron de porteros a los edificios donde funcionan las plantas, y aparte de eso les disminuyeron su salario casi en $1 millón de pesos mensual. Y ahí hay unas acciones que se están realizando, incluso teniendo en cuenta que atentar contra el derecho de asociación sindical en Colombia ya está penalizado. Vamos a colocar denuncias penales frente a estos temas de violación para mirar a ver cómo vamos a hacer respetar los intereses del trabajador. Ahí ya ha faltado un poco de celeridad al Ministerio del Trabajo. Es cierto que ha mejorado, incluso ahora con Lucho a la cabeza del Ministerio se están dando cosas importantes en cuanto a salvaguardar los intereses de los trabajadores, pero todavía en este ministerio hay una cultura de estar más hacia el lado de los empresarios que verdaderamente aplicar y hacer respetar los derechos de los trabajadores. La parte débil de la relación es el trabajador, y yo creo que hacia allá debería estar enfocado las acciones y las ejecutorias de todos los funcionarios del ministerio. Simplemente en sus resoluciones y en sus actos administrativos basados en derechos y no desconocer los derechos que tienen los trabajadores. Doctor Carlos Alfonso, presidente de uno de los sindicatos más potentes, digámoslo así, que es Sinaltresa Inbec. Sinaltresa Inbec. Sinaltresa Inbec, sí. Dígame una cosa, mi querido doctor Ortiz. Desde ya me acuerdo de pequeño yo de la muerte del señor Mercado, sindicalista, hasta el día de hoy, más o menos cuántos presidentes, líderes sindicales han fallecido en este país por pertenecer a dicho gremio tan importante que defiende a los trabajadores más humildes de este país, que velan por la necesidad, por su sustento, por su vivienda, por su educación. Nosotros lo felicitamos y queremos que nos diga esos mártires que han caído
a través de defender los derechos fundamentales de esos trabajadores que hacen enriquecer a los grandes mandantes de este país. Es cierto, cuando la muerte de Raquel Mercado, yo no era dirigente sindical, estaba cumpliendo con un deber de la patria, estaba prestando mi servicio militar en ese entonces. Conocí de la lamentable muerte de este gran dirigente sindical, y cuando yo terminé de prestar mi servicio militar me vinculé a trabajar en las empresas, y por algunas circunstancias de la vida llegué a trabajar a Gaseosas Colombianas S.A., que es de las empresas de Postobón, a la cual todavía pertenezco. Llevo 34 años trabajando en esta empresa y tengo 23 años con permiso permanente dedicado única y exclusivamente al movimiento sindical. En mi caso he tenido que salir varias veces del país, he tenido que sacar mi familia casi que vive en la clandestinidad, o sea, mis hijos no los relaciono en ninguna de mis actividades para evitar que lo reconozcan y que mañana por alguna circunstancia vayan a atentar contra ellos. Y es muy lamentable lo que ha pasado en nuestro país. Son más de 3.200 dirigentes sindicales los que cayeron en los últimos 20 años, sobre todo en los 90 y a finales de los años 80, donde se mataban a los dirigentes sindicales simplemente por pertenecer a un sindicato, ni siquiera porque fueran beligerantes o se desaparecían dirigentes sindicales, ¿cierto? Y eso hizo que nuestro país lo encasillaran en la lista negra del país que más atenta contra los derechos humanos y sobre todo sobre los dirigentes sindicales. Hay que reconocer que últimamente no ha bajado la tasa de asesinato de compañeros, sin embargo todavía se siguen amenazando, todavía siguen cayendo compañeros de manera aislada, sobre todo con los profesores. Se ha ensañado un grupo últimamente para asesinar maestros, y a mí me parece que ahí ha faltado un programa del gobierno mucho más fuerte para defender los derechos. Nosotros, por ejemplo, yo no voy a mi oficina del sindicato hace aproximadamente unos 4 o 5 meses, no he podido entrar porque es el sitio donde tienen ubicado, me imagino, los que me han amenazado. Entonces tengo que estar haciendo mi trabajo por otra parte, trabajando en mi casa, trabajando en otras oficinas, manejando información desde el celular, porque tenemos temor que nos vaya a pasar algo. Nos han llamado 3 oportunidades de la Fiscalía para ir a hacer ampliaciones y el CTI para hacer una entrevista, y ha coincidido en que he estado fuera del país o he estado fuera de la ciudad y no he podido ir para hacer las ampliaciones para ver cómo el gobierno puede proteger. Nuestra oficina está blindada, pero el problema es que mientras usted esté adentro está seguro, pues mientras salga de ahí esté expuesto a que le pase algo. Entonces yo creo que han caído muy buenos dirigentes sindicales, excelentes dirigentes sindicales, y eso de alguna manera afecta la democracia de nuestro país, un país que se dice que es un Estado social, de derecho, que debe proteger a las personas, proteger a las organizaciones sindicales. Creo que todavía hay mucho por hacer, aunque mejoró bastante también con el tema de los acuerdos de los dos presidentes Obama-Santos sobre el tema del Tratado de Libre Comercio, que precisamente se comprometieron los gobiernos a respetar los derechos humanos, y de ahí resultó la Ley 1453 del 2011, que en su artículo 26 modificó el artículo 200 del Código Penal y penalizó el tema de atentar contra el derecho a asociación sindical,
pero eso está ahí también en letra. Hay, creo, existen como unas 20-25.000 denuncias penales contra empleadores y esta es la hora que la Fiscalía las tiene engavetadas, o sea, no se ha visto la investigación. Y son situaciones que están probadas que hay violación al derecho de asociación sindical, que creemos nosotros se debe condenar a los empleadores que incurrieron en eso, pero desafortunadamente las investigaciones son muy lentas. Bueno, esto es una de las problemáticas que tiene el gobierno nacional a través de las personas que de una u otra manera hacen una protesta sana a través de un gremio sindical que está autorizado en la Constitución Política de Colombia, que dice que una persona inconforme puede estar en desacuerdo en unos puntos con el patrón, pero en acuerdo también unilateralmente firmando su amparo sindical. Para mí ha sido un honor, doctor Carlos Alfonso Ortiz, presidente de Sinaltrabec, es un poco larga la sigla, pero bueno, tenemos un colombiano que está haciendo patria de otro punto de vista, está agrupando a los trabajadores colombianos para que se siga en una proyección a un país desarrollado como es el nuestro. Doctor Ortiz, para mí es muy importante que venga, esta es su casa, cualquier denuncia que usted quiera hacer a través de esta casa editorial, con mucho gusto se la recibimos. ¿Qué le diría por último a nuestro gobierno nacional sobre la gestión tan importante que usted hace? Primero que todo, reiterarle mis agradecimientos de verdad por la invitación, no solo al gobierno sino a las empresas, sobre todo a Postobón y a Bavaria. A Postobón últimamente, a la familia del doctor Carlos Ardila, que respeta el derecho de asociación sindical, ¿cierto?, que permita que los trabajadores desarrollen sus actividades sindicales al interior de las empresas, que no están atentando contra la producción, contra nada, contra la fábrica, contra los implementos, están defendiendo sus derechos que están contemplados en la Constitución Política Colombiana, no son delincuentes, son trabajadores que están generando riqueza a esta empresa. A Bavaria igualmente, que por favor cancele ese pacto colectivo que tiene, que hace negocio con él, que no permite que todos los trabajadores de estas empresas se sindicalicen. Y al gobierno yo no le diría que pedir normas, es que hay suficientes normas en nuestro país de protección de los derechos sindicales. Yo más bien le pediría al gobierno de que por favor le exija a la justicia colombiana que las aplique y que haga respetar el derecho de asociación. Queremos, porque tenemos dificultades, hay mucha pobreza en nuestro país, hay mucha miseria, se invierten 26 billones de pesos para la guerra, 26 billones de pesos que ejecutándolos en programas sociales, nuestro país va a estar dentro de los países que se están desarrollando mucho más rápido y seguramente vamos a combatir mucho más rápido la pobreza. Entonces yo soy uno de los que creo en ese proceso y que apoyo al gobierno en ese intento de conseguir la paz para los colombianos, pero también le pido que le exija a la justicia que haga valer los derechos de los trabajadores en este país. Bueno, ya escucharon las palabras de un hombre que es valiente, arriesgado, que su familia la tiene que sacar desafortunadamente fuera del país porque está en peligro, pero él sigue en su posición, siendo el presidente de las más importantes empresas multinacionales y nacionales de este país. Muchas gracias, hasta la próxima.